Sí, sí, buenos días, hermanos, a todos. Sí, sí, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, muy bien, hermanos. Mi nombre es Oliva Romero Adame y pues los saludo desde México, de exactamente la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Y pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta gran oportunidad que tenemos de poder unirnos a través de este medio y poder compartir este mensaje, ¿verdad? De este gran movimiento adventista. Gracias a nuestro Dios por este gran movimiento que se está dando y pues somos parte de este movimiento porque pues el Señor nos ha escogido así. Así que quiero empezar en esta mañana estudiando, primeramente iniciando con una palabra de oración. Quiero invitarles, hermanos, ahí donde quiera que se encuentren, que me acompañen en esta oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos las más infinitas gracias, nuestro Dios poderoso, porque nos das una oportunidad más de despertarnos en esta mañana y lo hacemos con el deseo de unirnos juntos, Señor, a través de estos medios para poder comunicarnos contigo, estudiar tu palabra, pedir tu dirección, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo para que nos mueva a poder ser colaboradores contigo en estos tiempos difíciles. Sé nuestra guía, Señor. Tú sé nuestro refugio, Padre. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos pueda ser agradable delante de tus ojos. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues bien, hermanos, nos toca estudiar el capítulo 26, que lleva por título Nuestras misiones extranjeras. Y quiero invitarles para que leamos en el libro de Romanos 15, 21. Romanos 15, 21, la palabra de Dios dice, sino como está escrito, los que ningún anuncio tenían de él, lo verán, y los que nunca oyeron, entenderán. Para este tiempo, hermanos, miren, qué hermoso. Los que nunca, dice, habían escuchado ni tenían ningún anuncio, lo verán. Y los que nunca habían escuchado, entenderán. Entenderán. Las mismas palabras, ¿verdad? Donde Daniel nos dice que los entendidos entenderán. Habrá tiempo donde los entendidos, los que tengan el deseo de comprender la palabra de Dios, la van a entender, porque dice que los que le busquen, le hallarán. Y vamos a recorrer cómo nuestros hermanos pioneros realizaron estas misiones. Y esto sucedió en nuestra primera misión localizada fuera de los Estados Unidos. Fue inaugurada en 1874, cuando el hermano J. N. Andrews fue enviado a Suiza, iniciando allí su trabajo. 8 países fueron incluidos en esta misión: Suiza, Francia, Italia, Turquía, Bélgica, España, Portugal y Grecia, un territorio con 140 millones de personas. Y suena interesante, hermanos, que las circunstancias que los llevaron a este pueblo a iniciar esta misión de este territorio tan vasto, ellos eran muy pocos miembros. Sin embargo, se unieron para que pudieran realizar este trabajo y no pudieran ser obstaculizados, aunque tuvieron problemas, pero de todas maneras cumplir con este mensaje que tenían ellos para esparcir este evangelio en diferentes países. En el año de 1865, un padre católico polonés que se había convertido y aceptado la verdad presente, deseó que nuestro pueblo lo enviara como misionero a Europa Central.
Como esto era en aquella ocasión inviable, él presentó su caso para los adventistas del primer día de Boston, Massachusetts, que tal vez lo consideraron completamente desconectado de nuestro pueblo. Y pues sea como sea, ellos providenciaron los medios necesarios y lo enviaron a su tan deseada misión. Y en 1886 él predicó sobre la verdad del sábado, el mensaje del tercer ángel en Suiza, lo que resultó allí en un grupo de observadores del sábado. Luego después fue a anunciar el mensaje en Hungría. Él no les informó a los hermanos de Tramelan sobre nuestra obra en América, pero Albert, uno de los que componían el grupo, podía leer el inglés. Por acaso, Albert vio una copia de la revista adventista y de este modo inició la comunicación entre dos países. Y aquí se destaca el hermano James Erzenberg en 1869 de Tramelan, que fue enviado a América con el objetivo de aprender el inglés y familiarizarse mejor con las doctrinas y costumbres de los adventistas del séptimo día. Llegó a Barrett Creek el 18 de junio y ahí permaneció 1 año y medio en América. Posteriormente salió de Nueva York en su viaje de vuelta el 9 de septiembre de 1870. En junio del mismo año, este hermano visitó el país donde permaneció cerca de 4 años. Retomando a su patria, fue acompañada por el hermano Andrews y ellos llegaron el 16 de octubre de 1874 en Neuchâtel. Y en 1875 el hermano Bordeaux y su familia partieron de América rumbo a Francia, donde les fue designado trabajar. Y el año siguiente, en julio de 1876, se inició en Brasilia, en Suiza, la publicación de un periódico en lengua francesa, titulada Los señales de los tiempos. ¿Cuántos no hemos leído, verdad, de este folleto de los señales de los tiempos, escrito por estos hermanos? Y el día 13 de mayo de 1882, 6 años más tarde, el hermano Haskell partió de Nueva York para Europa en ese viaje misionero. Pasó algún tiempo allí en Suiza. Pocos meses después, en octubre de aquel año, el hermano Andrews, en aquella ocasión, él falleció. Y a pesar de no haber usado las ventajas de las escuelas superiores y universidades en el inicio de la vida, el hermano Andrews fue educado constituyendo lo que el mundo llama de autodidacta, alguien que venció por su propio esfuerzo. Por su aplicación a los estudios, dominaba el latín, el griego y el hebreo, y años después el francés. Él lo aprendió para ayudarlo a inaugurar y dar seguimiento a la obra en la Misión Central Europea, donde trabajó durante los últimos 6 años de su vida, escribiendo y publicando las señales de los tiempos en francés, y también predicando en esa lengua. Fue mientras trabajaba así que cayó bajo la mano de la muerte. Y como nos damos cuenta, hermanos, nuestros hermanos, si se preparaban, no era para tener grandes títulos, sino era solamente para poder dedicar esos talentos al crecimiento de la obra evangélica. Y como leemos, hermanos, así es como ellos aún la vida, no les pesaba dar su vida y pues arriesgando a sus familias para poder trabajar en este avance de la obra misionera. En 1883, el doctor Kellogg visitó Europa, también con el objetivo de realizar investigaciones médicas, y pasó algunos días en cada una de nuestras misiones. Su presencia era fuente de gran ánimo para los obreros. Los consejos que él daba especialmente acerca de la obra en Brasilia fueron de muy apreciados por el hermano Andrews. Después, posteriormente, en la conferencia general realizada en octubre de 1883, fue recomendado que tan luego como fuese posible se iniciase la publicación de un periódico en Inglaterra. Como resultado de otro voto aprobado,
En esa misma conferencia, los hermanos Butler, Wilcox, Bordeaux viajaron para Europa, en Inglaterra, para auxiliar el trabajo que allá se estaba realizando. Y estos hermanos Butler trabajaron entre sí el pueblo francés que habitaba en los valles de los Alpes entre los valdenses, mientras que Wilcox se asoció en la obra editorial y de publicaciones en Inglaterra, permaneciendo allí hasta fines de 1886. En 1884, allí se desarrolla una publicadora en Basilia. Esta publicadora fue de gran bendición, ya que se publicaron fueron distribuidas, impresas muchísimas copias de los periódicos que se realizaron allí. Fueron 146,000 copias de los periódicos. Hasta 1895, cuando la publicadora, como consecuencia de una persecución que ocurrió allí en Basilia, fue transferida para la ciudad de Hamburgo, en Alemania, y eran publicados libros y panfletos en más de 11 lenguas diferentes. Entre ellas podemos mencionar el francés, en alemán, italiano, rumano, español, bohemio, ruso, holandés, húngaro, y armenio, turco y griego turco. Así, según el significado de su nombre, esta institución publicadora en muchas lenguas, que así le llamaron ellos en otro idioma. Elena de Guay, en 1885, juntamente con su hijo Guay y su familia, llegaron a Basilia. Durante 1 año y medio ellos viajaron por aquellos antiguos países, visitando las misiones de Europa Central, presentándoles servicios de inestimable valor. Y el 10 de septiembre de 1885 fue organizada la Asociación Suiza. De acuerdo con un relatorio emitido en aquella época, se anunció que la asociación estaba compuesta de un ministro ordenado, 7 licenciados, 10 iglesias y 224 miembros. Ya para este entonces, los hermanos que diezmaban habían recaudado durante el año anterior la cantidad de $1,645.11. Fuera de eso, habían recibido $2,042.22 en donaciones para la obra. El hermano Wagoner fue convidado para trabajar en esta misión central de Europea, y él pasó más de 2 años en este campo, durante los cuales vivió en la ciudad de Basilia. Falleció en esa ciudad el 20 de abril de 1889. Ahí se encontraba también el hermano Whitney, y su salud también estaba debilitada. Y posteriormente él también se recibe un golpe muy fuerte para esta terrible misión, también con la muerte del hermano Whitney. Robinson, en ese entonces que estaba trabajando en Inglaterra, fue escogido sucesor de Whitney. Trabajó de forma eficiente en ese campo cerca de 6 años, cuando bajo la invitación de la Asociación General partió para la India en 1895. Su salida hizo necesaria la nominación de otro superintendente, y este hermano superintendente fue escogido el hermano Holzer. A pesar de las circunstancias adversas que estaban pasando nuestros hermanos, entregando su vida al servicio, la misión creció y el trabajo avanzó, como se ve en un relatorio presentado en la Conferencia General en 1895, que afirma que la Conferencia Central Europea está compuesta ahora, para este entonces, hermano, para esta fecha, ya tenía 19 iglesias con 484 miembros, con un diezmo de $4,373.18 relativos al año anterior,
En esa fecha tenían 4 ministros ordenados y 5 licenciados. Es así como la obra de esparcir el evangelio a través de los folletos impresos fue avanzando. La misión en Alemania ya para 1870 con J.H. Linderman, pastor de una iglesia cerca de Elberfeld, en Prusia, juntamente con 40 de sus miembros, como resultado de su estudio de la Biblia, pasaron a guardar el sábado del séptimo día, sin siquiera conocer en el mundo otro grupo de cristianos que lo guardara. Fue una de la manera un tanto peculiar que nuestro pueblo quedó sabiendo de esa historia. Un pudiente tocó, dice, en ese entonces tocó a la puerta de la casa de la misión en Basilia un sábado. La familia estaba estudiando la lección de la escuela sabática con las Biblias abiertas delante de ellos. La escena impresionó tanto a este hombre y lo llevó a hacer preguntas. Y al descubrir que estos hombres no eran judíos, sino cristianos que guardaban el sábado del séptimo día, el pudiente habló en Elberfeld acerca de este grupo. Y el hermano Andrew se encontró prudente verificar la información y partió para Prusia. A inicios de 1875, en compañía del hermano Erzenberg, donde encontraron el grupo mencionado, el hermano Erzenberg permaneció por algún tiempo trabajando en aquella parte de Alemania y el 8 de enero de 1876 fueron bautizadas 8 personas en ese lugar, siendo este el primer bautismo de adventistas del séptimo día en ese lugar, allí en Alemania. Qué bendición, hermanos, ver cómo el mensaje fue avanzando, cómo los hermanos con un espíritu de apoyo mutuo fueron ayudando para poder que creciera este mensaje. En 1885 el hermano Conradi partió de América para el campo de Europa Central para trabajar entre los alemanes, y donde 2 hermanos fueron bautizados, y allí fue organizada una iglesia de 19 miembros. Esta fue la primera iglesia adventista del séptimo día también en Rusia. Los hermanos, luego enseguida los hermanos Conradi y Perk fueron presos por enseñar doctrinas contrarias a la fe ortodoxa y quedaron detenidos por 5 semanas en Perekop. Después que fueron sueltos por intervención del ministro de los Estados Unidos, el hermano Conradi visitó el este de Rusia y después volvió a Suiza. Fue durante ese mismo año que el hermano Lauban comenzó a trabajar en Rusia, próximo de su casa, localizada en el río Volga. En 1880, el hermano Klein del estado de Kansas comenzó a trabajar en la parte alemana de Rusia y así fueron levantados trabajadores para este difícil campo, aun cuando los hermanos hayan sido aprisionados y expatriados. La obra ha sido bendecida por el Señor de un modo notable. El éxito de los colportores en Alemania fue grande. Y también, hermanos, quiero compartirles que también a México el evangelio llegó a través de las publicaciones. Un colportor llegó a México con las publicaciones y de esta manera el evangelio fue esparcido también aquí en México. A pesar de las dificultades, nuestros hermanos, ellos no pararon el trabajo. Lenta pero firmemente el trabajo avanzó en la misión central europea, tal como fue mostrado en el relatorio presentado en la Conferencia General en 1891. Había en esa época 5 iglesias en Alemania, con un total de 140 miembros, de los cuales 64 hacían parte de la iglesia de Hamburgo. El diezmo recogido fue de $1,000. Los libros vendidos a bordo por el misionero de navíos en Hamburgo totalizaron $500, mientras que las ventas de los colportores en aquel año en todo el campo fueron $6,000.
150 personas habían aceptado la verdad en Austria, en Rusia, y en Rusia habían 13 iglesias con un total de 400 miembros. Vemos cómo las cifras fueron aumentando. Y quiero compartirles, hermanos, que el mensaje final de nuestro Dios para nuestro tiempo, para que está impreso en el conflicto de los siglos, nos dice en la página 329, nos dice que va a ser muy terrible la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Al leer nosotros esta historia de nuestros hermanos que llevaron a cabo estas misiones en el extranjero, nos damos cuenta de que ellos tuvieron oposiciones, de que ellos tuvieron problemas, tuvieron que morir, y sin embargo levantaron el estandarte y la verdad presente del sábado, lo cual para nosotros en este tiempo va a ser el toque de nuestra lealtad. Pues este es el punto especial, hermanos, en el sábado, el que nosotros tenemos que defender, porque habrá una gran controversia para nuestros tiempos. Y cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Nuestra fe va a ser probada. Y hoy es el tiempo en que nosotros necesitamos esa fe que tuvieron nuestros hermanos, que nos dieron ejemplo para que podamos nosotros ser fortalecidos y poder afianzarnos a las verdades y defender el estandarte ensangrentado de nuestro Señor Jesucristo con sus grandes verdades. Hasta ahora sé que se ha solido considerar a los explicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en este país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndoles a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas, sin tener las consecuencias, o sin temer las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se veían constreñidos a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar
con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Satanás pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. Nos dice, hermanos, también en Apocalipsis que vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también, hermanos, estará marchando a la par que el pueblo de Dios esté avanzando, también estará avanzando. Dice que Él efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Y es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de las familias y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Qué bendición, hermanos, que nosotros podamos ser parte de ese grupo ahora, siguiendo el mismo ejemplo de nuestros hermanos misioneros, levantarnos con poder y decir, Señor, yo aquí estoy para servirte. Quiero hacer tu voluntad, juntar a nuestras familias y marchar junto con nuestras familias pese a todos los obstáculos. Y leo en Primeros Escritos, en la página 64, dice, el Señor me ha mostrado el peligro en que estamos de dejar que nuestra mente se llene de pensamientos y congojas mundanales. Vi que algunos ánimos son alejados de la verdad presente y del amor y la Santa Biblia, porque leen libros excitantes. Otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de lo que han de comer, beber y vestir. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que habían esperado y por lo tanto piensan que puede continuar algunos años más y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo. Dice la sierva del Señor, vi que hay gran peligro en estas cosas, porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda excluida y no hay en nuestra frente lugar para el sello del Dios vivo. Vi que casi ha terminado el tiempo, que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más. El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos
Es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y nuestra elección. Nosotros, el Señor nos dio libre albedrío para que podamos escoger servirle a Él o no servirle. Queridos hermanos, el mensaje se va a dar contigo o sin mí. Y si nosotros no estamos dispuestos a ser colaboradores de Él, de todas maneras el mensaje se va a dar. Qué bonito será que mejor cuente con mi ayuda, que yo sea un colaborador suyo. Y quiero terminar con las palabras que se encuentran en la palabra de Dios en el Salmo 126, 5 y 6, que dicen: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos dé la fe que tuvieron estos hermanos pioneros, el ánimo que tuvieron para poder colaborar unos con otros y que podamos nosotros también ayudarnos mutuamente. Que Dios nos bendiga y nos ayude y que podamos estar dispuestos a hacer su voluntad. Terminemos con una oración. Padre de amor y misericordia, nuestro gran Dios, que estás en el lugar santísimo, Señor, abogando por nosotros, con el grande deseo de venir por tu pueblo. Padre, sabemos que a lo mejor no hemos avanzado como nuestros hermanos avanzaron, a pesar de todos los obstáculos que ellos tuvieron. No nos hemos entregado, Señor, tal vez como debimos haberlo hecho, pero ahora estamos a tiempo. Un tiempo de gracia que se extiende hasta este momento. Pero pronto tú saldrás del lugar santísimo para poder venir por tu pueblo escogido. Querido Dios, ayúdanos, danos de tu Espíritu Santo para que podamos ser ungidos por ti, Señor, y poder tener el valor para poder levantar este estandarte en medio de la oscuridad, ser luz. Gracias, nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.